Muy buenas noches, ya estamos iniciando nuestra segunda jornada de este curso de constelaciones inmobiliarias. Bienvenidos todos. ¿Se escucha bien? ¿Se ve la presentación de fondo? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, Marilu, gracias. Ya, perfecto, ya estamos casi todos. Perfecto, perfecto. Ok, Hola Arturo, buenas noches. buenas noches, Yasmina, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, aquí esperando. Mira, la presentación se ve, pero no en modo presentación. O sea, se ve todo como la computadora. Ah, No ya, está. perfecto. Ajá. ¿Ya? Ok, Chévere. voy a ver acá. Ponerla en presentación. Bueno, hagamos un poquito de repaso lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Estuvimos definiendo el alma de los espacios a través de la mirada sistémica, a través de las constelaciones familiares. Decíamos que las casas, los terrenos, los espacios son vivos desde esta perspectiva. Se va almacenando, registrando en las paredes, en las ventanas, en todos lados todas las historias que las personas van viviendo, las experiencias que están teniendo en las familias, a través de las generaciones, va quedando como todo grabado ahí en esos inmuebles. Entonces, las constelaciones inmobiliarias, eh, en el fondo, mira, revisa por qué razón una casa no se puede vender, ¿cierto? Y esto relacionado con las leyes, los órdenes del amor, ¿cierto? De Hellinger. Y vamos viendo ahí por qué las herencias son complicadas, que, cómo, qué hacer en los casos de mudanza cuando nos cambiamos de hogar, cuáles son las energías que se mueven en los remates, en las ventas, en los arriendos, ¿ya? Entonces, estuvimos revisando todos esos temas. Los historia, ¿ya? Que nos va contando los inmuebles. En los inmuebles pueden haber ocurrido historias tristes, trágicas, eso bloquea muchas cosas. También quizás hubieron despojos, expropiaciones de las familias, quizás fueron expulsadas de sus tierras por guerras, por revoluciones, por injusticias legales. Quizá algún antepasado murió de tristeza por perder su hogar, sus tierras. Los descendientes pueden sentir culpa inconsciente al intentar comprar una casa propia. Herencias injustas, dinero manchado, muertes dentro del hogar. Pero también hay historias felices y sanadoras, las casas como refugio, el sueño realizado del inmigrante, la matriarca, el patriarca, conciliador, ¿ya? Eh, Voy a aceptar unas personas que están aquí. A ver ya. Entonces, ¿cómo se manifiestan estas historias hoy? Hay patrones de cómo se manifiestan estas historias. Por ejemplo, si la casa no se vende a pesar de un buen precio que tenga, de acuerdo a lo sistémico, alguien no quiere irse o un ancestro excluido que reclama su lugar. Por ejemplo, si en un inmueble hay mucha humedad, hay filtraciones, daños constantes, sin causas técnicas, desde lo sistémico hay lágrimas por duelo no realizado o una pérdida dolorosa. Cuando en alguna casa hay un miedo irracional a comprar o invertir,
Desde lo sistémico hay memorias de quiebras traumáticas o despojos violentos en el pasado. Cuando hay pleitos por testamento, lo más probable es que haya una necesidad de reconocer a alguien olvidado en un reparto anterior. Entonces todo esto nos va dando cuenta de cuáles son las energías que se mueven en ese lugar. ¿Ya? También hablamos de la teoría que fundamenta las constelaciones inmobiliarias, que es el pensamiento sistémico como base. La premisa es que estas leyes dicen que el sistema siempre está buscando el equilibrio y el orden, siempre. ¿Ya? Las leyes se basan en los órdenes del amor generados por Hellinger. Hellinger incluso ya había hablado, había escrito sobre un capítulo sobre las constelaciones inmobiliarias, ¿ya? Pero que en general eh, era poco difundido esto hasta ahora que está tomando fuerza. Entonces recordemos que las leyes, la primera es la pertenencia. Este principio se tiene que cumplir para que todo marche bien. Todos tienen derecho a formar parte, nadie puede ser excluido. Además, hay que tener un reconocimiento de la historia de todos los involucrados, respeto de la historia de los involucrados, aceptación del rol de cada participante y de todos los involucrados. También está la ley de jerarquía, del orden sistémico, los que llegaron antes tienen prioridad sobre los que llegaron después. Y la tercera ley, el equilibrio de dar y tomar, de, tiene que haber un balance entre el dar y tomar. Eh, entonces, estuvimos viendo también un poquito de arquitectura sistémica, también el diseño, ¿cierto? Es importante. Aquí se integra la psicología sistémica con el flujo de energía, a diferencia de la arquitectura común, que solo busca la estética y la función. La sistémica busca que el espacio sane, se limpie, se armonice para quien lo habita. ¿Ya? Eh, entonces el pensamiento sistémico, más las constelaciones inmobiliarias, la arquitectura sistémica, es como que le dan forma y sentido a todo esto. Eh, Muchas personas descubren que por más que arreglen una gotera o bajen el precio de una venta, el problema a veces persiste. Y estas disciplinas ofrecen una mirada invisible que resuelve lo que la técnica convencional no puede tocar. Así que estuvimos también definiendo la importancia del propietario legal, de quien adquirió la casa, quien compró la casa, ¿ya? Seguramente entregó una gran suma de dinero por esa casa. Y también hay un propietario emocional que está más conectado a nivel emocional con el inmueble. Y que a veces estos propietarios emocionales también traban, bloquean la venta de un inmueble. Entonces, para que una propiedad se mueva, o sea, se venda, se sane o se habite en paz, es necesario entender quién tiene la llave real y quién tiene la llave simbólica. Aquí, en el módulo anterior, estuvimos explicando, ¿cierto?, en qué consistía todo esto del propietario legal. Es quien aparece en la escritura, el que paga los impuestos y tiene el poder de firmar ante un notario. Su rol es el representante ante el mundo material y cuando hay bloqueos, a veces el propietario legal quiere vender, pero algo externo se lo impide. Papeles que se pierden, compradores que se arrepienten a último minuto. ¿Ya? Y también está el propietario emocional, que es la persona que aunque no tenga un papel legal, está ligada emocionalmente, energéticamente a la casa. Y puede ser un ancestro que murió ahí y no quería irse. Puede ser una expareja que ayudó a construirla y fue impulsada, expulsada sin reconocimiento. O un hijo que siente que la casa es su refugio y boicotea la venta inconscientemente para no perder sus raíces. El antiguo dueño que fue estafado para venderla. Entonces, la prioridad acá de constelar es el propietario, ¿ya? El propietario es el dueño del terreno, de la casa, del inmueble,
es el que debe constelar. Eh, el que tenga el deseo o la necesidad de resolver el conflicto también en segunda medida, ¿ya? Ok. También estuvimos revisando en la última parte de la clase anterior las mudanzas como ritual de transición. Ya había ciertos enfoques, limpiezas, rituales de cómo salir de un inmueble e ir al próximo, para no dejar nada pendiente, para ir preparando nuestro espacio. Eh, Así es que eso fue lo que estuvimos viendo en la primera clase de este curso. Ahora entonces vamos a ver eh, el segundo capítulo de todo esto. Parece que no hay nadie más que quiera entrar. Están todos ya. Muy buenas noches, pónganse cómodos nomás. Y vamos a... Ya, cerramos aquí entonces, abrimos acá. Ok, vamos a ver los arriendos entonces. ¿Qué pasa con los arriendos? A veces las personas arriendan un inmueble, arriendan un terreno, o a veces arriendan un local comercial. Ya la mayoría de de los locales a veces se arrienda un espacio y ese espacio del negocio que arrienda pertenece a una casa, a un inmueble, tiene propietarios legales y uno está ahí en tránsito en ese momento. Los arriendos en constelaciones inmobiliarias hay una mirada emocional y sistémica sobre por qué una propiedad no se mueve o genera conflictos, ¿ya? O puede generar conflictos. En el caso de los arriendos, se busca identificar nudos o bloqueos invisibles que impiden que el negocio fluya. Algunos problemas que se pueden abordar. Por ejemplo, ¿qué se busca en una constelación de arriendos? Cuando un dueño no logra arrendar una propiedad o tiene inquilinos problemáticos, la mirada sistémica sugiere que la casa está manifestando algo que sus dueños no ven. Entonces tenemos que ver, tenemos que analizar la relación con el lugar. ¿Hay alguna lealtad invisible hacia un dueño anterior o un ancestro que no quiere soltar la casa? El equilibrio entre dar y recibir. Si el precio es excesivo o si el dueño tiene miedo de perder su casa ante un extraño, la energía del arriendo se bloquea. Historias no resueltas, eventos traumáticos en la propiedad o deudas emocionales de los dueños que atraen a arrendatarios que repiten esa deuda, por ejemplo, personas que no pagan. Bueno, en estos casos a veces pasa que esos locales han habido varios arrendatarios, ¿ya? Arrendadores. Entonces cada uno de ellos va dejando también historias ahí en ese espacio. Quizás iniciaron un proyecto con muchas ganas, pero quizás eso no prendió, no resultó. Entonces quedan energías ahí de frustración, ¿cierto? De impotencia, de tristeza. Y así se van acumulando energías en esos lugares.
Entonces también es importante hacer una limpieza de todas las personas que estuvieron arrendando ahí antes que yo, sacar todas esas energías, cosas, dejar limpio para que eso fluya. Aquí podemos ir trabajando con famores, pero también podemos trabajar con bioenergética, podemos trabajar con el péndulo, podemos trabajar con el test muscular, con el test de los pulgares, e ir buscando y viendo qué es lo que está detrás de esto, de que mi negocio no fluya, que no lleguen clientes, y de esa manera, a través de frases sanadoras, de comandos bioenergéticos, vamos a ir desbloqueando, limpiando y hablando con esa casa, con su energía, pidiéndole autorización, permiso para poder trabajar ahí. ¿Ya? Agradecer a las personas que construyeron ese espacio, ese inmueble, eh, para que todo fluya y realmente funcione. Problemas comunes que se trabajan. Por ejemplo, la casa invisible. ¿Qué significa esto? O el local invisible. Propiedades que están en excelente estado y precio, pero nadie llama para verlas. O clientes que no llegan. El arrendatario espejo atrae siempre el mismo tipo de inquilino conflictivo o moroso. Dificultad para soltar. Los dueños ponen la casa en arriendo, pero inconscientemente no quieren que nadie la habite. Todos estos temas pueden pasar. Diferencia entre el enfoque sistémico y el mágico. Es importante no confundirse con rituales de limpieza. El enfoque sistémico se centra en que el dueño asuma su lugar y ordene su jerarquía familiar para que la propiedad sea vista como un recurso y no como un peso emocional. El enfoque técnico, lo que hace una inmobiliaria tradicional son fotos, portales, revisiones de antecedentes financieros, etc. Los principios sistémicos de los arriendos. Desde las constelaciones inmobiliarias, los bienes inmuebles no son solo objetos, sino sistemas, ¿ya? Que responden a ciertas leyes de energía y orden. Cuando estas leyes se transgreden en un contrato de arriendo, suelen aparecer los conflictos, ¿ya? Por ejemplo, impagos, daños a la propiedad, vacancias prolongadas, ¿ya? Eh, ok. La primera ley de los arriendos, del principio sistémico de los arriendos es dar y recibir, como ustedes saben. Crítica en los arriendos. Un contrato de arriendo es un intercambio de energía. Te dan techo y seguridad a cambio de dinero y cuidado. Mantengan cerrados sus micrófonos para que no tengamos ecos y interrupciones. A ver. Ahí sí. Ok, si el precio es abusivo del arriendo, ¿cierto? El sistema se desequilibra. El arrendatario, al sentir que da más, puede empezar a descuidar la propiedad o a generar problemas para compensar la balanza. Si el precio es demasiado bajo, el dueño puede sentirse resentido o invadido y el arrendatario puede no valorar el espacio, tratándolo con poco respeto. En la práctica, el arriendo debe sentirse justo para ambas partes
para que la relación fluya sin fricciones. Eh, la ley de pertenencia dice que todos los que tuvieron un vínculo con la propiedad tienen un lugar en su historia. El lugar del dueño anterior. Si el dueño actual compró la casa en un remate injusto o tras una herencia conflictiva donde se excluyó a alguien, la propiedad puede rechazar a los nuevos inquilinos hasta que se reconozca a los excluidos. El lugar del arrendatario. El dueño debe dar un lugar emocional al inquilino. Si el dueño trata al arrendatario como un intruso o alguien inferior, el inquilino suele actuar como tal, apropiándose del espacio de malas maneras o generando conflictos de posesión. Tercero, la ley de jerarquía, que es el orden. Jerarquía clara que debe respetarse para evitar el caos. El inmueble llegó primero. La propiedad tiene sus propias reglas, su historia, su ubicación, su propósito. También hay un propósito de por qué se construyó ese edificio, por qué se construyó esa casa. ¿Ya? ¿Dónde está ubicada? La historia que lleva. El propietario es el grande. Él es quien provee el recurso. Debe actuar con la responsabilidad de un protector, no con la tiranía de un jefe. El arrendatario es el pequeño en este contexto. Es quien recibe el beneficio del uso de esa casa y debe respeto al origen de la propiedad. Conflictos comunes. Cuando un arrendatario se siente dueño y deja de pedir permiso o de informar cambios, está rompiendo la jerarquía, lo que suele terminar en desahucios conflictivos. Entonces, en el tema de los arriendos, lo importante es que está el propietario, él nos pasa su espacio para que lo ocupemos, para que estemos seguros, y nosotros por eso pagamos dinero a cambio para usar la propiedad y para estar ahí seguros en ella. Entonces, si todo anda bien, si se reconoce, ¿cierto?, al propietario como el grande y al arrendatario como el pequeño, todo va a ir bien. Y cuarto, habría una ley del asentamiento, que consiste en aceptar la realidad de la propiedad tal como es. Si el dueño odia la casa que está arrendando porque le trae malos recuerdos de un ex o un familiar, la propiedad proyectará esa energía. Los arrendatarios sentirán incomodidad y se irán rápido de ahí. Y el éxito llega cuando el dueño mira la propiedad con gratitud y le dice: gracias por ser un recurso para mí. Ahora te dejo en manos de alguien que te cuidará. Entonces, resumiendo, la salud sistémica en el arriendo dice que el dinero, ¿cierto?, pago puntual como agradecimiento por el uso. Esa es una condición saludable. Y retención de pago como venganza por un mal servicio es el problema, la transgresión. En cuanto al mantenimiento, una condición saludable es que el dueño repara y el inquilino cuida.
Una transgresión sería que el dueño abandona el inquilino destruye. En el ámbito de la despedida, ¿cierto? Del lugar, el inquilino se va agradecido al cumplir un ciclo en esa casa, en ese lugar. Eso sería la condición saludable. Y el inquilino se queda, no acepta el fin del ciclo, eso es la transgresión, es un problema. Bueno, en cuanto a la venta de inmuebles, de casas o terrenos, vender una propiedad bajo principios sistémicos, estamos hablando de las constelaciones inmobiliarias, implica entender que una casa no es solo ladrillos, sino un contenedor de historias. En las constelaciones inmobiliarias se dice que la casa elige al dueño, tanto como el dueño de la casa. Para que una venta fluya, se concrete rápido y a un precio justo, deben respetarse estos principios fundamentales. El asentimiento, o sea, honrar lo que fue. Antes de vender, el propietario actual debe despedirse emocionalmente. Si hay un apego excesivo o un duelo no resuelto, por ejemplo, una casa de padres fallecidos que no se quiere soltar, el sistema bloquea a los compradores. Aquí hay un punto, el principio, aceptar el pasado de la casa, incluyendo deudas, conflictos o muertes, para dejarla vacía y disponible para alguien nuevo. Otro punto sería la acción. El vendedor debe dar las gracias a la propiedad por el cobijo brindado y decirle, ahora te dejo libre para que recibas a una nueva familia. En cuanto al el lugar de los excluidos, si la propiedad es producto de una herencia donde un hermano fue estafado, o si se compró tras un remate donde el dueño anterior sufrió mucho, la casa tiene una carga. El principio es reconocer a quienes estuvieron antes, siempre. Siempre hay que reconocer a los que estuvieron antes. El riesgo es si no se reconoce al dueño anterior o al familiar excluido, que no se consideró, el nuevo comprador puede sentir una incomodidad inexplicable y retirarse de la venta en el último minuto. 3. El precio como equilibrio sistémico. En sistémica, el precio no es solo un valor de mercado, es la medida de la transferencia de energía. Un precio alto es un intento inconsciente de no vender. El dueño pone una barrera para que nadie se la lleve. Precio muy bajo puede ocultar culpa o un deseo de deshacerse de algo malo rápido. Esto genera desconfianza sistémica en el comprador, quien sentirá que hay algo oculto. En el principio, el precio debe ser un punto de equilibrio donde el vendedor se sienta compensado y el comprador sienta que recibe un valor real. Cuarto, la jerarquía del nuevo dueño. El comprador llega para darle un nuevo propósito a la propiedad. El vender
debe retirarse, el vendedor debe retirarse, y no solo físicamente, sino que energéticamente, ¿ya? El principio dice que el que llega tiene la prioridad de futuro, el que se va tiene la propiedad de origen. Entonces el conflicto es cuando el vendedor intenta imponer condiciones sobre qué debe hacer el comprador con la casa. Ejemplo, no quiero que boten ese árbol. Está violando la jerarquía del nuevo dueño, lo que le suele estancar la firma de la escritura. Ok. Eh, vale, veamos algunos puntos. Por ejemplo, para el tema de hacer un diagnóstico de venta. Veamos algunos síntomas. Por ejemplo, si hay muchos interesados, ninguna oferta, la posible causa sistémica podría ser que la casa sigue llena emocionalmente de los dueños anteriores. Entonces, no hay espacio para alguien más. Si la venta se cae en el banco o en la notaría, es como síntoma, ¿cierto?, que esté pasando. La posible causa sistémica sería que hay un conflicto de herencia, hay un excluido que reclama su lugar en el sistema. Cuando el vendedor se arrepiente al final, la posible causa sistémica sería falta de despedida o miedo a perder la identidad vinculada a esa casa. Cuando hay compradores que piden rebajas extremas, la posible causa sistémica del inmueble sería un desequilibrio entre el valor emocional y el valor real, falta de orden en la jerarquía. Podemos hacer un ejercicio sistémico para vender. ¿Cómo vender esta casa? Si usted tiene una propiedad estancada, puede hacer este ejercicio mental o simbólico. Visualizamos la casa o ponemos un favor que representa la casa y la miramos de frente. Dos, tenemos que reconocer su historia y decimos esta frase sanadora. Te reconozco con todo lo que pasó aquí, lo bueno y lo malo. Luego le damos un lugar a los anteriores y decimos, honro a quienes te construyeron y a quienes vivieron en ti antes que yo. Acuérdense que cuando se arma una casa, hay constructores civiles, hay arquitectos, está la persona que hace la instalación eléctrica, está el que pone el agua, el que pone el gas, están los maestros que construyen, que pintan. Hay mucha gente, ¿ya? Entonces todos ellos también tienen su historia y tienen su energía. Y conforme todo eso, se arma la energía total de esa casa. Entonces es importante también honrar a quienes te construyeron y a quienes vivieron en ti antes que yo. Y luego se abre la puerta. Ahora te abro para que llegue quien te necesite. Yo ya terminé mi ciclo contigo. Ya, esto sería un buen ejercicio sistémico para vender un inmueble que está complicado. Veamos ahora un poco el tema de las herencias. Es el escenario donde las leyes sistémicas se manifiestan con mayor fuerza. En una herencia no solo se reparten bienes materiales, sino que se pone a prueba el orden, la pertenencia y el equilibrio de todo el árbol familiar. Cuando una herencia se bloquea, juicios largos, pelea entre hermanos
propiedades que se deterioran sin venderse, suele ser un síntoma de que una de estas leyes ha sido vulnerada. ¿Cuáles son estas leyes? La primera ley, la ley de jerarquía, el orden de llegada. En el sistema familiar, los padres son los grandes y los hijos son los pequeños. Entonces, el principio es que los bienes fluyen de arriba hacia abajo, de padres a hijos. El conflicto es cuando un hijo se siente con más derecho que otro por haber cuidado a los padres o por ser el primogénito. Entonces está rompiendo la jerarquía de igualdad entre los hermanos. Ante los padres, todos los hijos tienen el mismo rango de hermandad. La solución entonces es reconocer que el testador, el fallecido, tiene la última palabra. Pelear por más es a nivel inconsciente intentar ser más grande que el padre o la madre. La segunda ley dice la ley de pertenencia, no excluir a nadie. Entonces, esta es la causa principal de que las herencias se traben. Entonces, el principio acá es todo aquel que pertenece al sistema tiene derecho a su parte, incluso las ovejas negras, los hijos no reconocidos o los familiares distanciados. El conflicto entonces es intentar dejar afuera a un heredero por su conducta, su estilo de vida. El sistema familiar reacciona, bloqueando la liquidez de los bienes o generando conflictos legales interminables hasta que ese excluido sea mirado, reconocido. La mirada sistémica dice, te doy tu parte y te reconozco como mi hermano familiar, aunque no esté de acuerdo con tu vida. La tercera ley dice que el equilibrio entre dar y recibir, la ley de compensación. A menudo un heredero siente que debe recibir más porque cuidó a los padres en la vejez o porque cuidó esa casa. Es bien común esto. Entonces el error sistémico aquí está en que el cuidado de los padres es un acto de amor y gratitud por la vida recibida, que es impagable. Intentar cobrar ese cuidado a través de la herencia suele generar resentimientos en los demás y deudas energéticas. La solución sería entonces, si hubo un sacrificio económico real, debe ser compensado con el asentimiento de todos, pero sin anular el derecho de pertenencia de los demás. Cuarto, honrar el origen del bien. Cada propiedad o dinero heredado tiene una historia. Si el abuelo hizo su fortuna estafando a alguien, ese dinero tiene una carga. El principio es, los herederos deben mirar el esfuerzo o la sombra de quienes generaron la riqueza. El síntoma entonces dice que si los hijos despilfarran la herencia rápidamente, suele ser un mecanismo inconsciente para deshacerse de un dinero que pesa o que no sienten que les pertenece con bendición. Entonces las dinámicas en una herencia son las siguientes. Situación, por ejemplo, juicios de partición eternos. La dinámica inconsciente que está ahí es alguien ha sido excluido o no se ha honrado la memoria de un fallecido. Herederos que no se ponen de acuerdo. La dinámica inconsciente que hay ahí es peleando por el amor, la atención de los padres
a través de los objetos materiales. La propiedad heredada se arruina. La dinámica inconsciente que hay ahí es que los herederos no han tomado la herencia con gratitud. Hay culpas por recibir. Vender para repartir. La dinámica inconsciente que hay ahí es movimiento sano. Transforma el objeto del conflicto. Cada uno sigue su camino. El paso a la solución entonces es tomar la herencia. En constelaciones se distingue entre recibir y tomar. Recibir es un acto pasivo, te llega el dinero. Tomar es un acto activo y maduro. Tomo esto de mis padres, lo honro, lo hago fructificar y hago algo bueno con ello en su memoria. Cuando los herederos logran decir internamente gracias, gracias por lo que nos dejas, ha sido suficiente. Las trabas legales suelen destrabarse con una rapidez asombrosa. Veamos ahora los remates. Los remates siempre son herencias conflictivas. Esto sí que es complicado. En las constelaciones inmobiliarias, estos son los casos quirúrgicos, porque suelen involucrar una carga de dolor, de injusticia, de exclusión muy alta. Mirada sistémica sobre estos dos escenarios críticos son casas en remate, que significa la memoria del despojo. Un remate ocurre porque alguien no pudo pagar. Sistémicamente hay una energía de pérdida, de fracaso y a veces de humillación. Esas son las energías que tienen cuando uno se compra algo en un remate. Entonces hay un perpetrador y hay una víctima. Si compras una casa en remate a un precio ridículo, aprovechándote del dolor ajeno, sin reconocerlo, el sistema busca el equilibrio. El nuevo dueño puede empezar a tener problemas de tubería, robos o una mala racha inexplicable. La ley de compensación dice que para que la casa te deje entrar, debes mirar al dueño anterior. Entonces puedes hacer este ejercicio. Reconozco tu dolor y lo que perdiste aquí. Tomo esta casa y prometo cuidarla, dándole un buen destino en honor a lo que a ti te costó. Si el dueño anterior fue expulsado con violencia, la casa queda en guardia. Los nuevos habitantes suelen sentir una inquietud constante o una falta de pertenencia. Herencias con problemas, el amor ciego. Cuando los hermanos se pelean por una propiedad, casi nunca pelean por los ladrillos. Están peleando por el reconocimiento de los padres, que sienten que no recibieron. El bien como si es sustituto del amor. Veamos qué es esto. Si me quedo con la casa, papá me quiso más a mí. Esta dinámica infantil bloquea cualquier venta razonable. Hijos que se portan como padres. Si un hermano tomó el mando y quiere decidir por todos, rompe la jerarquía. Los otros hermanos, por rebeldía sistémica, bloquearán la firma de cualquier documento solo para restaurar el orden. El heredero excluido. Si hay un hijo no reconocido,
o alguien a quien borraron del testamento, la propiedad puede presentar problemas legales, papeles que se pierden, trámites que se eternizan, hasta que ese nombre sea pronunciado y aceptado. También hay unas dinámicas combinadas de remate de herencia. Este es el escenario de máximo bloqueo. Es cuando la familia no se pone de acuerdo y la propiedad termina en un remate judicial. Aquí hay una doble carga. Aquí se suma el conflicto familiar más la entrada de un tercero, el comprador, en una situación de crisis. Para el comprador, si vas a comprar una herencia en conflicto, asegúrate de estar limpio emocionalmente. No entres en el bando de ningún heredero. Entra como un agente de finalización de ciclo. Tú llegas para que ellos puedan recibir su dinero y cada uno siga su camino. Ok, ok. Entonces veamos ahora propiedades en conflictos. Bueno, cuando en una casa hay humedades y filtraciones, eso significa lágrimas por un duelo no hecho o una tristeza profunda de los dueños anteriores. Si hay problemas eléctricos constantes, tensión no resuelta entre los herederos o rabia contenida. Cuando hay una invasión de plagas o maleza, hay un abandono. La familia ha dejado de mirar la propiedad como algo valioso. Ventas que se caen al firmar. Un ancestro o un dueño anterior todavía no se quiere ir o no ha sido honrado. Entonces, haciendo pequeños rituales más las frases sanadoras adecuadas desde el corazón, van a ir desbloqueando y liberando estas situaciones. ¿Cómo limpiar el camino? Si estás involucrado en una de estas situaciones como comprador, como heredero, como corredor, el movimiento sistémico es el mismo, dar un lugar a la verdad. Hay que mirar el conflicto y decimos, esto es lo que es. Hay peleas, hay dolor, hay pérdida. Luego honramos el origen. Gracias a los que construyeron esto, aunque ahora estemos en caos. Y luego sueltas para el resultado. Que esta propiedad pase a quien pueda darle vida y que el dinero llegue a quien le corresponda para su mayor bien. Bueno, también hay una forma de entrevista para las constelaciones inmobiliarias, ¿ya? O sea, cómo poder buscar el motivo de consulta del consultante del cliente y cómo yo lo puedo ayudar a través de las constelaciones. Uno, vínculo emocional con la propiedad. Todo esto le vamos preguntando a la persona. Este es como un cuestionario que nosotros podemos ir haciendo las preguntas, ir anotando para encontrar el real motivo de consulta de la persona. ¿Qué es lo que está ahí generando un problema tanto en la venta como en el arriendo, ¿cierto? Entonces el vínculo emocional con la propiedad. ¿Qué sientes cuando piensas en esta propiedad? ¿Qué palabra describe mejor tu relación con ella hoy? ¿Qué lugar ocupa esta propiedad en tu vida? Si esta casa o este terreno pudiera hablar, ¿qué diría?
Dos, la fuente del intercambio. ¿Desde dónde vino esta propiedad? ¿Con qué dinero se compró esta propiedad? Y ese dinero, ¿de dónde vino? Y también se sigue preguntando, ¿fue dinero propio? ¿Fue dinero compartido? ¿Fue de los padres? ¿Fue una herencia? ¿Fue producto de un sacrificio? ¿Alguien se empobreció para que esto existiera? ¿Hubo deuda emocional o económica asociada? La propiedad no solo pertenece a quien la habita, también pertenece a la historia del dinero que la hizo posible. Tres, la historia de la propiedad. ¿Desde cuándo está en tu sistema? ¿Cómo llegó a tu familia? ¿Hubo conflictos, herencias, juicios, deudas, sacrificios para obtenerla? ¿Quiénes la han habitado? Hechos relevantes o sensibles. Punto 4. ¿Ocurrió allí alguna muerte, alguna enfermedad catastrófica? ¿Hubo una separación, una ruina, una quiebra? Eh, ¿Alguien fue obligado a irse o perdió algo importante en relación con esa propiedad? ¿Hubo alguien excluido en la historia de esa propiedad? Quinto punto, movimiento del sistema familiar. ¿Quién quería esta propiedad y quién no? ¿Quién salió beneficiado y quién quedó en pérdida? ¿Qué lugar ocupa hoy esta propiedad dentro del sistema? Sexto, situación actual. ¿Qué sucede hoy con la propiedad? ¿No se vende? ¿No se habita? ¿Trae problemas económicos? ¿Genera conflicto entre los familiares? ¿Desde cuándo ocurre esto? Séptimo punto en nuestra entrevista, destino y lealtades invisibles. ¿A quién podría estar siendo leal a través de esta propiedad? Si este conflicto tuviera una frase, ¿cuál sería? ¿Qué sería lo más difícil de perder si esta propiedad se soltara? Octavo punto, intención del consultante. ¿Qué deseas que ocurra con esta propiedad? ¿Qué lugar deberías ocupar en tu vida idealmente? ¿Qué estás dispuesto a mirar para que esto sea posible? La propiedad nunca es solo una propiedad, es memoria, es destino, vínculos, amor, no resuelto, buscando un orden. Bueno, la casa tiene habitaciones, tiene espacios y esos espacios también significan algo. La casa como cuerpo emocional, cada ambiente es un órgano del alma familiar según la arquitectura sistémica. Por ejemplo, la entrada de la casa representa el centro de identidad, ¿ya? ¿Qué expresa? ¿Cómo nos mostramos al mundo? ¿Cómo el sistema se muestra y se protege? Y ahí comienza la historia. Mensaje cuando hay un conflicto, pueden haber dificultades para recibir, miedo a la vida y al mundo, apertura de límites confusos. El living, la sala de estar, es el centro emocional, el corazón de la casa, que expresa amor, pertenencia, vínculos, alegría.
alegría, tristeza compartida, cómo late la vida emocional del sistema, mensaje cuando hay un conflicto, si este espacio está frío, tenso o vacío, hay emociones no dichas o vínculos que piden contacto. El comedor representa la nutrición, el encuentro, la mesa del sistema, que expresa cómo damos y recibimos amor, pertenencia, unión, tensión, disfrute, silencio. Mensaje cuando hay un conflicto en el comedor. Comedor ausente o usado poco usado, dificultad para el encuentro, vínculos distantes, comedor rígido o cargado de normas, control, poco disfrute en lo compartido. Aquí el sistema se sienta a compartir lo que es. Cocina. La cocina es súper importante porque es el centro vital, es el útero de la casa, ¿ya? Entonces, representa eh, el cuidado, la nutrición, el sostén. Alguien tiene un micrófono abierto, muñeco. Gladys, cierra su micrófono. Cierra el micrófono, Gladys. Y ahí se fue el eco. Ok. Los dormitorios es el centro íntimo del sistema nervioso de la casa, que expresa intimidad, descanso, seguridad, calma, ansiedad. Mensaje cuando hay un conflicto, ¿ya? Ansiedad, insomnio, miedo, hipervigilancia. ¿Cómo descansa el alma del sistema? Desorden, mente saturada, insomnio, sistema en alerta. Aquí se regula la paz. Dormitorios de la pareja es un centro de vínculo de la pareja. Vínculo de pareja, sexualidad, amor. Cuando hay conflictos, mensajes cuando hay conflicto, distancia, silencios, conflictos no dichos. Los dormitorios de los hijos nos hablan de los proyectos de vida, centro del futuro, desarrollo, futuro, esperanza, proyección. Y cuando hay problemas, preocupación excesiva, control, miedos parentales, cómo el sistema mira el porvenir. El baño. El baño son como los riñones, ¿ya? Es la eliminación. Soltar, limpieza emocional, depurar, liberar, duelo, descarga. Emociones retenidas, duelos no procesados, lo que el sistema logra dejar ir o no, aquí se depura el pasado. Pasillos, los pasillos de la casa son como el sistema circulatorio, fluidez entre los vínculos, el tránsito, movimiento del sistema. Cuando hay problemas, hay bloqueos, estancamientos de temas no resueltos, cómo circula la energía entre las áreas de la vida y del sistema familiar, pasillo estrecho o obstruido, dificultad para avanzar, lealtades que frenan, pasillos largos y vacíos, procesos extendidos, sensación de espera o postergación, aquí la vida se mueve o se detiene, ¿ya? Las ventanas son como los pulmones, contacto con la vida, esperanza. Puede haber tristeza, sensación de encierro, cómo el sistema respira y aquí entra la luz. Las puertas son límites, apertura y cierre de vínculos y el vínculo con el afuera. Miedo al contacto, dificultad para poner límites, apertura, protección, confianza con el sistema, puertas dañadas o bloqueadas,
dificultad para recibir y poner límites. Puerta siempre abierta, límites difusos, exceso de entrega. Aquí se decide quién entra y quién no. El jardín, el patio representa las raíces, contacto con lo esencial, origen, expansión, futuro. Cuando hay problemas, desarraigo, falta de sostén, pertenencia, arraigo, sostén, con el sistema, cómo el sistema se conecta con lo esencial, aquí habita el origen. Y la bodega es el inconsciente, las memorias familiares, cargas heredadas, secretos, lealtades invisibles, lo que no se mira, pero actúa, aquí duerme la historia. Bueno, aquí tenemos un ritual para reconocer la historia y devolver lo que no es propio y traer paz al presente. Ya. Ese sería el objetivo de este ritual, reconocer la historia de un inmueble, de un terreno, devolver lo que no es propio y traer paz al presente. Podemos ordenar la memoria del espacio. Podemos ocupar una vela blanca, un vaso con agua, una hoja. De pies en la habitación, ¿cierto? Nosotros, en silencio, con la vela encendida, decimos, reconozco que este espacio guarda una historia que no es mía. Con respeto, devuelvo a quienes corresponden todo lo que aquí quedó. Respiramos profundo, tomamos un poco de agua y recorre la habitación rociando ligeramente al aire con la mano diciendo, este espacio queda en paz. Y luego de unos minutos apagas la vela y el agua se tira por el lavamanos, el resto del agua. Este ritual 2 es para devolver el lugar al presente, especial cuando los niños se enferman y lloran y se ponen mal. La madre o padre, de pies en la puerta de la habitación, dice, querida habitación, este niño es de hoy. Lo que no es de él se queda en el pasado. Luego entramos con el niño, abrimos la ventana y decimos, aquí entra la vida nueva, una historia nueva. Por ejemplo, cuando hay problemas para dormir, antes de dormir la persona coloca una mano en la pared y dice, yo tomo mi lugar en mi vida y en mi presente. Lo antiguo queda en paz. Y respiras profundo y luego te acuestas. Ritual 4. Para cuando la enfermedad se repite al dormir ahí. En la mañana, con la cama hecha, tú dices, este cuerpo es de hoy, estas vidas de hoy, esta habitación queda libre de cargas ahora. Y abre las ventanas unos 10 minutos para ventilar. Cuando hay baños con hongos, filtraciones, daños repetidos, el baño, acuérdense que es el lugar de eliminación emocional. Cuando se daña constantemente puede hablar de emociones retenidas, rabias no expresadas, duelos no llorados, secretos cargados. El hongo aparece donde la humedad emocional se estanca. El baño es un lugar de eliminación emocional. ¿Cómo trabajar esto de forma sistémica? Las emociones no se eliminan, las emociones se reconocen, se ordenan y luego se liberan. Cuando una emoción es vista, ya empieza a irse. Bueno, este ritual es sugerido para salir y llegar a nuestra casa. Ya lo vimos la semana pasada.
Eh, a ver, veamos esto. Problemas físicos. Cuando en una casa, en un inmueble, hay humedades y filtraciones, hay problemas de flujo. La casa es invisible para los clientes, sugiere que la casa está manifestando un estado emocional o un secreto familiar. Cómo podemos limpiar esto? Lo podemos hacer en dos niveles. Uno técnico-físico y el otro simbólico y sistémico. La cura sistémica para las casas, para que la casa se vea o el negocio se vea. Si la casa es invisible, es probable que esté vinculada a alguien que fue olvidado o fue excluido en la familia o que hay un duelo no cerrado. El ritual de reconocimiento dice: camina por la casa, enciendes una vela blanca en el centro de la propiedad y se dice en voz alta: reconozco a todos los que construyeron esta casa, a quienes vivieron aquí, a quienes fueron olvidados, y les doy un lugar en mi corazón. Ahora dejo esta casa libre para que llegue una nueva familia a cuidar. Limpieza de energía de estancamientos. Se abren todas las ventanas y las puertas. Se usa vinagre blanco con un poco de sal para limpiar los pisos desde el fondo, desde la última pieza de la casa hacia la puerta de entrada. Esto simboliza sacar lo que está atrapado o podrido. Aclara el propósito. Si la casa se siente triste, poner flores frescas o una planta de ruda cerca de la entrada. Esto atrae la mirada de los transeúntes. La cura física para la filtración y la humedad en realidad es: las filtraciones suelen simbolizar lágrimas no lloradas, secretos que se escapan, pero en el mundo real arruina la venta. Hay que tratar las goteras, las filtraciones, los techos, impermeabilización, elastomérica, revisión de bajantes, humedad, paredes, pintar con pintura antihumedad, etc. La estrategia de visibilidad o marketing sería: si los clientes no llegan, es porque la energía de abandono se siente en las fotos. Hay un homestay. Quita todos los muebles viejos o fotos personales. El cliente debe poder imaginarse a sí mismo viviendo ahí y no sentir que está invadiendo la casa de otro. En cuanto a la iluminación, la humedad suele ir de la mano con la oscuridad. Cambia los focos por uno de mayor potencia y luz cálida. Una casa oscura repele la vista. El olor. La humedad huele a viejo. Usa difusores de aroma, limón, canela durante las visitas. Son olores que el cerebro asocia con limpieza y hogar. Las humedades suelen indicar que hay emociones estancadas en la familia que no han podido salir. El ejercicio sistémico, el asentamiento al espíritu del lugar, reconocer la memoria del inmueble, pedir permiso para que la prosperidad fluya, honrando a quienes estuvieron antes. El reconocimiento de los antecesores. Por ejemplo, cierra tus ojos y en tu corazón convoca a todos los que hicieron posible que este lugar exista. Y dices: honro la tierra sobre lo que te asienta. Honro a quienes te diseñaron, a quienes pusieron cada ladrillo y a toda la familia que te habitaron antes que yo. El efecto entonces, esto elimina la arrogancia del nuevo habitante y restablece el orden de prioridad. La inclusión de lo difícil. Si se sabe que hubo pérdidas o quiebras o muertes en el lugar, se le da un lugar y decimos:
Veo vuestra historia, las de alegría y las de dolor. Todo lo que pasó aquí tiene un lugar en mi corazón. Gracias por haber cuidado este espacio para que hoy llegue a mis manos. Otro punto es el pedido de permiso para la venta o para habitar. Aquí es donde se produce el desbloqueo. No exigimos la venta, pedimos permiso para que la vida siga su curso. Entonces, para vender, diríamos, le pido permiso al espíritu de esta casa para encontrar a las personas adecuadas que la cuiden, la amen, como fue amada antes, que el intercambio sea justo y que traiga paz a todos. En el caso de habitarla, pido permiso para quedarme aquí y prosperar, respetando siempre vuestra huella. Bueno, acá tenemos algunos elementos para hacer un diagnóstico sistémico de una propiedad, mirando más allá de los ladrillos, ¿cierto? Este es un cuestionario que lo pueden imprimir y lo pueden aplicar. Este cuestionario ayuda a identificar dónde puede estar el nudo, el bloqueo que impide el flujo de una transacción. Así que se puede utilizar para detectar si el bloqueo es del inmueble, es del vendedor o es del sistema familiar. Por ejemplo, la memoria del inmueble, pertenencia y jerarquía. ¿Conocemos la historia de los antiguos dueños? ¿Hubo alguna pérdida trágica, una estafa, una explosión en la venta anterior? Y vamos marcando con una X si eso está o no está. Otra pregunta es, ¿el terreno tuvo un uso previo significativo? Cementerios, hospitales, conventos o algún lugar de gran carga emocional. Otra pregunta sería, ¿se ha honrado a los constructores? ¿Hubo deudas impagas o falta de reconocimiento a quienes edificaron? Otra pregunta es, ¿la casa ha estado vacía o abandonada mucho tiempo? A veces el sistema se congela y necesita ser despertado con un nuevo propósito. En cuanto al vendedor, el vínculo y el permiso. ¿El vendedor realmente quiere soltar o está vendiendo por obligación mientras su corazón sigue atado al pasado? Otra pregunta podría ser, ¿la casa es un legado familiar no resuelto? Sucesiones donde un hermano quiere vender y otro no, o donde se siente que se traiciona al ancestro al vender. Otra pregunta sería, ¿qué representa esta casa para el dueño? ¿Es su refugio, su estatus, su conexión con su madre, con su padre fallecido? ¿Hay deudas emocionales? ¿Siente el vendedor que le debe algo a la propiedad? En cuanto al equilibrio, dar y tomar, el precio es sistémico, es un precio que permite que la vida siga fluyendo o es un precio basado en el dolor o el orgullo. ¿Cómo fue adquirida la propiedad? ¿Hubo justicia en la compra original o alguien salió perdiendo gravemente? ¿Es posible comprador, el posible comprador es rechazado sin razones lógicas? A veces el sistema de la casa no da permiso a ciertos perfiles de compradores. ¿Cómo usamos tu resultado? Entonces, si ustedes marcan más de 3 casillas, la propiedad necesita un movimiento de solución. Si el bloqueo es de memoria, se realiza un ritual de honrar a los ancestros. Si el bloqueo es del vendedor, se trabaja el permiso para soltar y el asentimiento a su propio destino. Si el bloqueo es de equilibrio, se revisa la postura interna frente al dinero y al valor real del servicio. Ok, ahora veamos bloqueos de la casa que nos deja
que no se deja ir. Cuando una casa no se deja ir, hay un bloqueo, es porque hay lealtades invisibles. ¿Qué es? El vendedor dice que quiere vender, pero inconscientemente está reteniendo la propiedad para mantenerse unido a un ser querido o a un pasado que teme perder. ¿Cómo afecta esto? Aparecen problemas con la documentación a última hora, el vendedor se pone difícil con los compradores, se sabotean las visitas. ¿Cómo sanarlo? Se debe trabajar el duelo. El vendedor necesita decirle a la casa y a la persona asociada a ella: gracias por el refugio que me diste, ahora te dejo ir para que otras vidas puedan florecer aquí y yo sigo hacia mi propio destino. Cuando hay herencias conflictivas, hay exclusiones. Ya cuando el bloqueo es por herencias conflictivas, hay exclusiones. ¿Qué es esto? La propiedad proviene de una partición de bienes donde alguien fue engañado, excluido o no fue tomado en cuenta. Un hermano, una oveja negra, un hijo no reconocido. ¿Cómo afecta? Juicios eternos, pelea entre herederos o compradores que huyen al sentir la pesadez del ambiente, la propiedad se vuelve tóxica. ¿Cómo sanar la inclusión? Es necesario reconocer al excluido. En una constelación se le da un lugar al que perdió o fue sacado. Tú también perteneces. Y esta propiedad también es parte de lo que tú ayudaste a sostener. Al reconocerlo, el sistema se relaja y la venta fluye. Tercero, el precio emocional, un bloqueo del precio emocional. Aquí es cuando hay un desequilibrio entre el dar y tomar. ¿Qué es? Se fija un precio basado en el dolor de perder la casa o en la ambición desmedida ignorando el valor real del mercado, el dar y tomar. ¿Cómo afecta? No hay interesados o los que llegan ofrecen mucho menos. El dinero se percibe como una ofensa y no como una compensación. ¿Cómo se arregla esto? Asentimiento a la realidad. El vendedor debe separar el valor afectivo del valor de intercambio, sanar la relación con el dinero, que es sistémica, es la energía de la madre, ayuda a aceptar un intercambio justo que permita a ambas partes ganar. Cuarto, el bloqueo de la memoria de la tierra. Esto tiene que ver con la ley de jerarquías. El terreno tiene una historia previa, pesada, un trauma colectivo, un uso sagrado antiguo o fue arrebatado violentamente hace generaciones. ¿Cómo afecta? Los proyectos de construcción se detienen por accidentes, quiebras de la constructora o problemas legales con el suelo. ¿Cómo se arregla esto? Honrando a los antecesores. Se realiza un acto de humildad ante la tierra y decimos: pido permiso a los que cuidaron este suelo antes que yo, asiento todo lo que ocurrió aquí y pido vuestra bendición para construir algo al servicio de la vida. Y ahí se van a ir mejorando los problemas que hay en ese lugar de construcción. Guía de frases sanadoras para el éxito inmobiliario. 1. Para soltar una propiedad. Duelo y vínculo. Cuando el dueño no puede vender o el asesor siente que la casa está atrapada, el corredor, podemos decir estas frases, ser un ritual, ¿cierto? Eh, Cabe destacar que todas las frases sanadoras se dicen desde el corazón.
Primero nosotros respiramos, nos relajamos y luego desde el corazón, con sentido, decimos las frases para que sean efectivas. Estas frases desbloquean energías estancadas y no hay que decirlas mecánicamente, ¿ya? Entonces, querida casa, te agradezco por el refugio que me diste a mí y a los míos. Ahora te libero de las cargas de cuidarme. Ya no te necesito para sentirme seguro, segura. Te doy permiso para que recibas a una nueva familia y los cuides como hiciste conmigo. Me voy hacia mi nuevo destino y te dejo aquí en paz. Para incluir a los excluidos, esto tiene que ver con herencias y litigios. Cuando hay pleitos familiares o la venta se traba por problemas legales, decimos estas frases. A ti que fuiste olvidado en esta historia, hoy te doy un lugar en mi corazón. Reconozco que esta propiedad también es parte de tu esfuerzo o de tu pérdida. Asiento la injusticia que viviste y te pido que nos mires con buenos ojos mientras intentamos poner orden. Lo que pasó entre vosotros, los ancestros, los dejo con vosotros. Ahora yo lo hago diferente. Para honrar el suelo y la tierra, esto tiene que ver con las jerarquías, en terrenos para construir desarrollos nuevos o casas muy antiguas, decimos, pido permiso a los dueños originales de esta tierra para construir, habitar aquí. Honro la memoria de este suelo y todo lo que aquí ocurrió antes de mi llegada. Pongo este proyecto al servicio de la vida y de la prosperidad de todos. Vosotros llegaste ahí primero, yo soy el último en llegar y me quedo con vuestro permiso. Para el equilibrio en la venta, dar y tomar. Cuando el precio es un conflicto o el dinero no fluye. Acepto este dinero como una compensación justa para lo que entrego. Dejo que esta propiedad se vaya con quien pueda pagarla con alegría y respeto. Renuncio a mis exigencias emocionales sobre el precio y me abro a la realidad del mercado. Que este intercambio traiga abundancia tanto para quienes compran como para quienes venden. Bueno, acá ustedes tienen una especie como de manual de bolsillos, que también lo pueden imprimir, para el éxito inmobiliario sistémico, ¿ya? Todo esto se va chequeando. Hay que hacer todos estos pasos para hacer el diagnóstico, un checklist rápido. Antes de empezar, hay que observar la propiedad y preguntarse si hay fluidez, si hay trabas o estructurales repetitivas. Ahí faltaría el orden y jerarquía. Cuando hay un rechazo, si los clientes entran y salen rápido o no hay visita, ahí puede que hayan excluidos o falta de pertenencia. Si hay tensión, si el precio es un conflicto constante o la venta se cae al final, ahí hay un desequilibrio entre dar y tomar. El paso 2, movimientos de solución. Si se detecta un bloqueo, se aplica la postura interna del asentimiento. Mirar el inmueble sin juicio, incluir a los anteriores dueños, constructores, herederos, soltar el resultado, el facilitador no fuerza, el facilitador ordena. El paso 3 sería las fases de poder, de emergencia. Para abrir una venta trabada, pido permiso a la memoria de este lugar para que llegue el dueño adecuado. Para un vendedor que no suelta,
Gracias por lo que nos diste. Ahora te dejo ir hacia un nuevo destino. Para herencias en conflicto, honro a los que estuvieron antes y asiento a lo que fue. Ahora elijo la paz. Para proyectos nuevos, tierra, te pido permiso para construir aquí algo al servicio de la vida. Bueno, esta ha sido nuestra segunda encuentro de este curso de constelaciones inmobiliarias. Como ustedes pueden ver, esto es bien novedoso, bien amplio. Todos los problemas que pudieran haber en un inmueble, en un terreno, en un edificio, en una casa, en un local comercial, tiene que ver, ¿cierto?, con las historias que se han ido tejiendo ahí, ¿cierto? Lo importante es sentir, es captar lo que pasa, ¿cierto? Para poder ir entendiendo qué es lo que está ahí trabando, qué es lo que está ahí generando algún conflicto en los moradores o en la estructura del inmueble. ¿Qué les parece toda esta información? Hola, ¿Ah? ahora sí puedo. Hola, buenas noches. A mí, bueno, a mí me parece súper interesante. He estado súper concentrada escuchando todo, anotando. Y wow, me parece que es una herramienta maravillosa. O sea, independientemente de la terapia que cada uno de los que estamos acá podemos hacer, siento que sí es muy importante que todos las conozcamos porque más que, o sea, en algún momento vamos a tener quizás o nosotros mismos o un paciente o un amigo, alguien que puede estar involucrado en este tema de la propiedad, o sea, no estamos ajenos ninguno, ¿no? Exacto. Entonces, yo tenía varias, o sea, mira todo lo que he escrito, de unas preguntas, pero que se fueron contestando a medida que fuiste desarrollando el tema. Una cosa importante es por lo menos el tener claro el tema de los propietarios emocionales, ¿no? Exacto. Yo- Sí. Eso es súper importante y yo creo que todos podemos ser, yo por lo menos vivo en un apartamento que nosotros tenemos arrendado. Entonces digo, yo soy una propietaria emocional y así lo siento, pero yo siento que eso es mío y gracias a Dios tenemos una relación estupenda, pero yo a medida que tú ibas contando, cuando el dueño, cuando el inquilino, y todo es chévere, o sea, tenemos una relación maravillosa, él es el dueño, nosotros todo lo que queremos hacer le comentamos, él no, nos da como la autorización y nosotros nos sentimos que la casa es nuestra. Entonces es Entonces una todo cosa, fluye. fluye, Exacto. maravilloso, de verdad es impresionante. Sin embargo, yo tengo vecinos que les pasa lo contrario. Y yo he observado que la relación con el dueño no es muy armoniosa. O sea, tú te das como cuenta o como ves los comentarios que ellos hacen. Ajá. Eso por un lado. Por otro lado, hay un tema súper importante también que yo creo que independientemente de todo tenemos que tener claro. Yo había notado aquí el tema de la energía de la tierra, ¿no? ¿Qué es lo que uno hace con el Feng Shui? Pues el Feng Shui es la energía de la tierra. Ajá. Y tú lo describes muy bien cuando hablas de la memoria de la tierra, pero al final es la energía de la tierra. O sea, bajo el Exacto. punto de vista sistémico, la memoria de la tierra. Y sí, la memoria de la tierra tiene toda la información del lugar que estamos ocupando, bien sea ese lugar construido o no esté, o sea, que tenga una casa, o que sea un parque, o que sea no sé, un espacio, un terreno solo ahí con una cerca, o que tenga un edificio, un rascacielos con 500 sótanos, o sea, es la memoria de esa tierra. Y ahí está todo lo que has conversado hoy. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a analizar algo de esto, la gente no siempre te cuenta te cuenta las cosas, bien porque uno sabe, o sea, no sabe qué pasó, o porque sí sabe y no lo quiere decir, ¿no? Exacto. Entonces, los terapeutas, todos yo creo que necesitamos
tener herramientas como para nosotros, independientemente de lo que nos digan, detectar el alma verdadera de eso. Entonces, por ejemplo, con el Feng Shui, nosotros podemos sacar la carta estelar de un terreno y te lo dice. Después tú corroboras con todas, por lo menos los checks que tú, ahí están buenísimos porque con eso tú complementas. Entonces, he podido Exacto. ver cómo se une maravillosamente, pero si la persona quiere ahondar en esto, tiene que entender que no siempre te van a decir la verdad. Por ejemplo, a mí me ha tocado hacer cartas a casas donde salen Sí, cosas y yo a veces no pregunto directamente, pero sí más o menos por ahí voy como metiendo, la gente te niega, pero tú dices, pero está aquí. Entonces, o no se ha manifestado y se va a manifestar, o se manifestó y la persona siente vergüenza porque pueden ser cosas como ¿cómo se llama? Cuando hay problemas en la pareja o agresiones o inclusive exacto. cosas más pesadas, ¿no? Entonces yo estoy fascinada. Eso es mi Ajá. conclusión. Gracias. Ok, Y de ya, verdad que gracias. sí, sí, Gracias, Janine. definitivamente. Súper. Y bueno, aquí estamos, aquí seguimos. Maestro, Bueno, una consulta. sí, adelante, Connie. Este, un ratito, por favor. Una consulta. Yo tengo una amiga que es agente inmobiliario y ella, tiene inconvenientes para vender una casa. Cuando yo le comenté esto de las constelaciones, que no eran las constelaciones inmobiliarias, sino las constelaciones que aprendimos con usted, las personales, yo iba más o menos por el lado también de que las personas, los propietarios no querían vender y ella me dijo que sí, que era así. Pero ¿qué pasa cuando uno se topa con este tipo de personas? Porque se supone que las frases sanadoras las dice el dueño, no las puede decir el agente inmobiliario, ¿no es cierto? No, es que depende porque a veces puede haber un corredor, ¿cierto? Que le dieron para vender una casa, entonces el corredor también puede hacer rituales, hacer estas frases, conectarse con la casa de una manera sistémica con las frases sanadoras y va a poder también mejorar la energía de ese inmueble y se va a concretar la venta. Ah, ya. Cua- Eso es cuando el corredor hace ese trabajo, pero también a veces el mismo dueño, el que vende su espacio, pero tiene conexiones emocionales. Entonces, puede ser el vendedor el dueño, puede ser el corredor, o Ah, puede ser tú como constelador de que ayude inmobiliario. también, o medie, ¿no es También, cierto? sí, Y ya. ¿Y qué pasa? La otra pregunta es, ¿qué pasa con aquellos terrenos que, por ejemplo, sí han sido, se consideran también en los temas inmobiliarios, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellos terrenos donde bueno, los herederos pelean, están en juicio y por lo que he recibido, por la información que hemos recibido hoy día, hay muchos temas de temas emocionales, de no querer soltar, de temas de excluidos. Pero ¿qué correcto. pasa cuando son muchos? Y cuando los terrenos son hectáreas, hectáreas, y ellos son demasiados, y ponerse de acuerdo. Bueno, ahí hay que trabajar con hay que ver cuál de las tres leyes está transgredida, hacer frases sanadoras, hacer rituales, ¿cierto? Uno de ellos puede Exacto, uno hacerlo. de ellos, exacto. Sí. Ah, ya, ya. Pero Muy bien. tú como constelador inmobiliario, tú puedes asesorar, puedes explicar qué es lo que está pasando y tú puedes convocar a qué actividades se pueden hacer ahí para mejorar eso que está trabando ahí la venta. Claro. O Y el también, litigio, el o tam- litigio. exacto, y también puede ser de que en ese terreno haya habido algo fuerte ahí. Acuérdense que la semana pasada alguien dijo que había un lugar donde habían construido unos condominios y en ese terreno habían habido ahí incas y pasaban cosas. Entonces el terreno ahí estaba con esa energía. Pero ese terreno se puede liberar, se puede hacer ahí un tratamiento energético, comandos bioenergéticos, una meditación sistémica para ir soltando y pidiendo permiso, ¿cierto?, a esas memorias para que todo esté en paz y todo esté bien. O sea, Entonces, sí, o sea que entiendo que basta que una sola persona que esté involucrada en esas situaciones desee
tomar arreglar la situación de sus ancestros para que haga Correcto. la movilización de energías, ¿no? Correcto. O sea, en el fondo reconocer a esos antepasados, a esa historia, a lo que pasó ahí, reconocer, no dejar a nadie excluido, ¿cierto? Reconocer al primero que llegó, al propietario, etcétera. Sí. Ya, maestro, Acá, gracias. muy bien. Entonces, una cosa es que el propietario que vende, que no puede vender. Otro es el corredor, ¿cierto? El agente inmobiliario que está vendiendo, pero a veces es difícil vender un inmueble, entonces también puede hacer un trabajo con esa casa. Y nosotros, como conteladores, también podemos asesorar, colaborar, sugerir, decir más o menos qué es lo que está trabando acá, qué es lo que está pasando, qué se que está costando mucho vender. Varios compradores, pero no se concreta con ninguno. Bueno, acá ya tienes varias maneras de poder entender esto y cómo trabajarlo. Todos han encontrado muy interesante la clase, muy productiva. Eh, Sería bueno ir a la primera casa de mis abuelos y agradecerles de haber dado vida a ese lugar y nosotros como nietos fluir por la vida. Claro, hay que también dar el paso a la intuición, qué es lo que percibes, qué es lo que sientes. Acuérdense que estas son el inconsciente transgeneracional, por lo tanto uno como constelador, ¿cierto? O los mismos dueños de ahí, ¿cierto? O quizás el agente inmobiliario capte cosas de lo que pasó ahí y cuál podría ser las energías que están transgredidas, qué es lo que está bloqueado, qué es lo que se está mostrando ahí, y utilizar estas frases sanadoras, ¿cierto? En un modo de meditación, en un modo de respeto, de conexión con el espacio, con el inmueble. Igual va a ser bueno para que eso se vaya equilibrando, se vayan ajustando esas energías y pase lo que tenga que pasar. Doctor, en el caso de herencias, ¿cómo se puede trabajar eso en herencia de bienes? Tienes O que ver sea, cuál es, tienes el- que ver en eh, ti. ya, pero si está muy lejos, por ejemplo, ¿yo lo puedo trabajar a distancia también? ¿O es necesario que vaya porque está en otro departamento distinto a No, donde estoy yo? lo puedes hacer de cualquier lugar. No es necesario que vayas a ese lugar, a ese espacio, a ese terreno. Ya, ¿Ya? ya, ya, Tú gracias. lo constelas con tus favores, sacas un favor por el terreno, ¿cierto? O un favor por la Sí. herencia. ¿Me entiendes? Y de esa manera tú ves cómo se distribuyen en el espacio, si están atrás, si están adelante, si están a la derecha, si están a la izquierda. Igual como una constelación normal que nosotros hacemos, pero aquí ya le damos otro valor a los favores. Por ejemplo, un favor por el propietario que está tratando de vender, un favor por el inmueble, por el terreno o por el síntoma. ¿Qué es lo que se está produciendo? No se vende. Ya, un favor porque la venta no se produce. Y ahí tú ves en qué está conectado. Si viene de los bisabuelos, de los tatarabuelos, si viene el linaje materno, paterno, ¿de dónde viene el bloqueo? ¿De quién es el excluido? ¿Qué es lo que está pasando en ese lugar? Y lo puedes contener donde quieras, no es necesario que vayas a ese lugar físico. Ya. Bueno, en el caso de hacer una limpieza, sí, ahí sería mucho más provechoso que lo hiciera en el lugar mismo. Ya, pero primero Y usamos lo que nosotros sabemos usar, hierbas purificadoras, como salvia, como palo santo, por ejemplo. Podemos usar las campanas tinjas, cuencos tibetanos, podemos hacer mantras.
y podemos conectarnos con el espacio y se puede limpiar perfectamente. Estas son historias, son memorias, no son entidades negativas ni nada de esas cosas, sino que son sufrimientos, personas que no se reconocieron, que no se consideraron, muertes prematuras, duelos que no se lloraron, exclusiones, quizás un remates, pérdida de sus bienes. Esas son las cosas que quedan ahí en los terrenos, en los espacios, en las paredes, en las puertas, en las ventanas de las casas. ¿Ya? Bueno, Muchas gracias, profesor. ya, muy bien. La próxima clase vamos a ver un poco de arquitectura sistémica, vamos a ver los espacios, qué significan, cuando algo se echa a perder, qué quiere decir, cómo podemos liberar esa energía, cómo la podemos mejorar, y varios rituales, frases sanadoras y varios tips para casas que cuesta venderlas, para herencias conflictivas, para terrenos que están ahí como complicados, donde nada aprende, negocios en donde los clientes pasan y no entran o no compran o no se ven. Eso más práctico ya lo vamos a ir viendo en la próxima clase. Bueno, cualquier cosa me escriben ahí en el grupo. Esta clase la voy a bajar y luego la subo al grupo. Y la PPT también se las voy a compartir por acá, por el grupo WhatsApp. Bueno, muy buenas noches, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Buenas Bye. noches, profesor. Buenas noches. Cuídese. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas Bendiciones. noches. Buenas noches. Yes.